encomiable en el Consejo Nacional de Drogas, conjuntamente con su presidente, el director, el mayor general Jaime Marte Martínez, a su lado. Y sé que hay todo un movimiento de un proyecto de ley. Háblanos para fortalecer, ¿verdad? Hacer modificaciones a la ley 5088, que es la ley sobre control de drogas. Bien, el anteproyecto surge como una preocupación del propio mayor general Jaime Marte Martínez, en el sentido de que entendía, gracias a las observaciones que habían hecho los equipos técnicos, de que ya era necesario llevar a cabo cambios en la ley 5088, porque ha sido un texto de ley todavía vigente que ha cumplido su rol. Pero ¿qué pasa? El ámbito represivo que ha adornado este texto de ley, entendemos que para estos tiempos, donde lo que se busca es un criterio distinto, un abordaje en políticas públicas definiendo salud pública, definiendo derechos humanos, definiendo géneros. Entonces, hemos visto como una prioridad que se produzcan estos cambios. Entonces, como nuestro trabajo va directamente a la reducción de la demanda, hemos entendido que hay que producir esas transformaciones en el ámbito de la reducción de la demanda y, ¿por qué no?, en el propio control de la oferta, que tiene que ver con lo que establece la ley, con las penas y con aquellas personas que son considerados usuarios, adictos, habituados, experimentales. O sea, este anteproyecto de ley viene o va a llenar un cometido para la sociedad dominicana que venía pidiendo ya hace unos años que se cambiase el esquema como consecuencia de enfoques que no solamente se están viendo en otros países, sino que los propios estándares internacionales así lo exigen. Domingo, se habla de esta reforma que pretende impactar en el área de prevención, recuperación del adicto. Amplíanos al respecto. Sí, básicamente lo que se ha querido sintetizar es que con la ley vigente se considera a cualquier usuario por la cantidad ocupada como un distribuidor o vendedor, como un traficante, pero todavía el caso que más nos preocupa, el artículo 7, que se refiere al ácido lisérgico, al opio y sus derivados. Todavía en este siglo XXI nosotros no podemos asimilar que se sigan sometiendo a personas que tienen un comportamiento, una conducta que es totalmente asimétrica a la de un usuario de sustancia, y sobre todo cantidades que no tienen pesos específicos. ¿A qué me refiero? No es posible que se le siga dando un trato, como dijimos en el día de ayer, un trato vejatorio, un trato que no es el adecuado, porque las tendencias mundiales, repito, los estándares internacionales que ya han sido asumidos por las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, lo que nos indica es que, si bien es cierto que hay una campaña en favor de legalización, cosa esta que no es el caso de República Dominicana, porque nosotros lo que abogamos es por un trato más humano. ¿En qué sentido? De que si se determina, como lo dice el artículo 5 del anteproyecto, de que si es una persona con problemas de consumo, ya hay un cambio en cuanto al pesaje cuanto de marihuana se refiere. Hablamos que de 20 gramos hacia abajo está la simple posesión, de 20 gramos hacia arriba, distribuidor o vendedor, y de ahí en adelante, en la categoría de traficante, cuando es más de 500 gramos. Es prácticamente lo que dice también la ley 5088. ¿Pero en qué cambia? Bueno, pues cambia en que la figura del adicto se va a ver simplificada en la categoría de simple posesión. Eso significa que no va a haber pena,
para el simple poseedor o la persona que está consumiendo, siempre y cuando, luego de que la comisión multidisciplinaria haga los estudios del lugar y determine que se está ante la presencia de un usuario de sustancia. Oigan bien, ahora, ¿qué pasa? Como dije en el programa radial, no se alegren mucho porque aquellos que pretendan utilizar el anteproyecto ya convertido en ley, vamos a suponer así, que reincidan y digan, bueno, yo sé que como yo soy una persona enferma, ya me condenaron anteriormente, no cumplí cárcel, sino que me mandaron a un centro, me va a pasar lo mismo. No, fíjese que usted está equivocado. ¿Por qué? Porque la ley habla de que si vuelve y reincide, no va a ser tratado de la misma manera. Usted va a ser tratado como simple posesión, si la cantidad sí lo indica, pero va a tener que cumplir la pena de 6 meses entre 2 años. Ahora, si te ocupan una cantidad mayor... Ahí se omitiría la condición de enfermo. Se omite ahí mismo, pero se le da el tratamiento, pero lo que no se hace es que se suspende la pena, ¿entiende? Antes, por primera vez, no se habla de pena, porque se entiende que es una persona que cayó ahí y que hay que darle el tratamiento de salud, tratamiento de derechos humanos, eso lo entendemos. Pero si vuelve y reitera la misma conducta de consumo con cantidades parecidas o mayores, va a saber que se va a enfrentar inclusive apenas, si cae en la categoría de distribuidor o vendedor, va a ser con pena de 3 a 5 años, que se entienda eso. Aunque su conducta de usuario y consumidor también va a ser tratado, lo que no se le va es a enmendar lo que tiene que ver con el cumplimiento de la pena. Don Domingo, cierto senador denunció que en el país había más de 3.000 puntos de drogas, que la policía lo conoce, que inclusive iban a cobrar su chequeo, su peaje los sábados. Eso lo denunció el senador, ¿verdad? ¿Qué es más dañino? Porque sin micro no hay macro y viceversa. O sea, ¿qué es lo que hay que combatir? ¿El microtráfico o el macrotráfico? Porque si bien es cierto, el presidente decía en una locución que este gobierno ha agarrado más droga que lo que no se agarramos en 20 años, y que se ha agarrado más narcotraficantes conocidos, que todo el mundo conoce, que lo que no se agarró en 20 años. Entonces, para que el televidente se pueda ubicar, ¿qué es lo que hay que prevenir y atacar? ¿El microtráfico o el macrotráfico? Hay una cantidad considerable de puntos de expendio de sustancias psicoactivas. Ojo con eso. Pero no podemos negar que la verdadera lucha frontal es contra el narcotráfico, la macroactividad. ¿Por qué? Porque si no entran esos cargamentos, obviamente que se va a afectar el narcomenudeo o microtráfico. Hagamos realmente la narcoeconomía. Este análisis donde vamos a reflejar, obviamente, que hay que seguir atacando. Hay que seguir atacando a la figura del patrocinador, como dice la ley, que siempre ha estado en la ley. Hay que seguir atacando a la figura del traficante. Ahora, esos expendios que se están diseminando por los campos, por las ciudades, hay que también enfrentarlos. De ahí que también en la nueva ley que pretendemos que se haga realidad, eso también va de la mano. Hay cambios significativos. Hay cambios significativos para los actores. Oigan bien, aquellos, incluyendo al Ministerio Público, a los que persiguen, cuando se determine que están en contubernio con eso, pues la pena va a ser mayor. Señores, siempre hemos sido objetivos con esto, no solamente con la interdicción, sino también con la reducción de la demanda, que es la función del Consejo. Pero como una cosa va de la mano con la otra, y me explico, si bien es cierto que podemos llevar a cabo un buen trabajo, hay que reconocer también que han habido grandes ocupaciones, quizás como nunca en este gobierno, pero también hay que llamar la atención para que las autoridades sigan centrando sus esfuerzos en aquellas actividades del narcomenudeo. ¿Por qué yo digo esto? Óiganme, hay muchas veces desconocimiento, hay muchas veces
una dejadez de personas que tienen que estar en esto. Y llamo la atención. La famosa vista gorda. De manera significativa. Esto no lo va a acabar una institución, pero la población tiene que ver medidas responsables. La población tiene que saber que sus instituciones, que los funcionarios públicos estamos, óigame bien, para cumplir las acciones que nos encomienda la ley, no para que nadie nos diga qué bien lo hiciste, te aplaudimos. Oigan bien, todo el mundo sabe aquí, eso lo referíamos en la radio, dónde están los puntos. Aquí hay que ser responsable con eso. Aquí hay que seguir manifestando conductas de enfrentamiento, de un enfrentamiento objetivo contra esta pandemia que ya dejó de ser flagelo. Oigan bien, si nosotros queremos evitar la proliferación de este enemigo que es la narcoactividad, debemos hacerlo con responsabilidad. Tenemos que hacerlo pensando en la familia, pensando en qué le vamos a dejar a la sociedad dominicana en un mañana. Señores, no podemos seguir cediéndoles espacio en el ámbito político, en el ámbito de las inversiones, porque mucha gente se va para otros países por eso. A veces no están las oportunidades. Hay que creer en el país. Entonces el ciudadano está esperando que nosotros, como funcionarios, pues busquemos una plataforma y hagamos de esta sociedad una sociedad más vivible para todos. Domingo, se pretende, este anteproyecto de ley ya se le entregó al Poder Ejecutivo a través de la Dirección de Consultoría Jurídica, ¿verdad? Así es. Para ser analizado por el Ejecutivo, el presidente y su equipo, para luego ser entregado al Congreso, ¿no? Al Congreso Nacional. ¿Cuáles planes hay con este proyecto que está presentando el presidente del Consejo Nacional de Drogas, el mayor general Jaime Marte Martínez, conjuntamente con todo el equipo, en el caso tuyo también, que vi que hubo un desayuno en el periódico Listín Diario? ¿Qué se pretende, aparte dentro de la modificación de la ley de control de drogas y sustancias controladas? ¿En qué tiempo se pretende? Claro, va a depender del Congreso, de los diputados y los senadores, porque creo que hay una intención política también del presidente. Así es. Pero, ¿qué tiempo tú estimas que esta ley será ya anteproyecto de ley sería ya convertido en ley? Mira, tomando en cuenta, y lo digo con responsabilidad, que habrá un antes y un después, porque esto está dando un giro totalmente de 180 grados en el abordaje de las políticas públicas en materia de sustancias psicoactivas. ¿Qué significa esto? Fíjense que se está haciendo, óigame bien, un estudio como el que se hizo con técnicos calificados sobre el abordaje de la problemática de sustancias. Óigame, ahí trabajaron médicos, psiquiatras, psicólogos, ahí trabajó inclusive personal, asesor internacional, ahí trabajó personal del INACID que hicieron las recomendaciones, sobre todo con el pesaje. Ahí se hizo realmente un anteproyecto pensado en los enfoques de derechos humanos, en los enfoques de salud pública y de género que van a redundar en beneficio de la población, porque vamos a tener una disposición legal todavía capaz de modificar cuestiones que hoy en día resultan obsoletas, que no podemos concebir como una ley, como los tribunales, asumiendo que es una ley, todavía tienen que cumplir. Lamentablemente dura es la ley, pero es la ley, y tienen que enfocarse en ese texto de ley que ya cumplió su cometido, pero que el ámbito de aplicación sigue siendo desde una óptica de la represión. De ahí que nosotros vemos con buenos ojos, y valga la redundancia, ha sido un esfuerzo de un equipo técnico bajo la recomendación del mayor general Jaime Marte Martínez, quien ha insistido en que se produzcan esas transformaciones, tomando en cuenta, obviamente, los acuerdos internacionales
¿verdad? Los estándares que han surgido como consecuencia de esos acuerdos de organismos internacionales basados sobre todo en las recomendaciones del órgano por excelencia, que es la Organización Mundial de la Salud. Don Domingo, ¿en qué punto estamos? Porque vemos, por ejemplo, en Filadelfia, yo estuve viendo un video que en cualquier momento el señor director lo podría tirar, imágenes de apoyo, donde hay una ciudad completa que se llama la ciudad de zombies, donde mueren, usted mismo me dijo, de 300 y 400 personas a diario. Y aquí en el país vemos que los barrios, y voy a apelar a una frase de mi abuela, están hundidos. Barrio y cualquier sitio, la droga está metida por donde quiera. Correcto. Eso tiene miramiento social. Correcto. Y Hay económico. Sí, exacto. Hay una calle en la capital, la llama la 42, donde los urbanos acostumbran a filmar sus videos, que ahí la policía no entra. Eso es tierra de nadie. ¿En qué momento? O sea, porque me imagino que para hacer esta ley se hizo una medición. ¿Dónde estamos parados? ¿En qué hay tiempo para esto? No todo está perdido. Si esta ley puede rescatar a estos jóvenes que están perdidos en la droga, ¿en qué momento estamos parados? Tenemos un gran sol al final del túnel. Ahí está la ciudad. Una gran luz. Sí, lamentablemente eso sigue aconteciendo en Filadelfia, una avenida que lamentablemente y un poblado mueren a diario más de 300 personas. Oigan bien, y ustedes dirán, pero no es posible. Lo que pasa es que van personas diariamente porque obtienen muchas veces de manera muy fácil la porción. ¿Y qué está pasando? Ahí hay un consumo de fentanilo. ¿Y qué es el fentanilo? Estamos hablando, oigan bien, de una droga sintética que es un tipo de opioide, pero es un opioide considerado el más letal del mundo, que quien llega ya a ese consumo, ahí no hay nada que buscar. El fentanilo hace que el individuo se desconecte totalmente de por sí, de familia, de pareja, de todo el mundo. Entonces ya lo que hay que esperar es el desenlace final. Por eso es que nosotros abogamos por una política pública responsable, abogamos por un enfoque no en el sentido de la legalización, no en el sentido de despenalizar todo. Estamos abogando por un enfoque realmente en salud, en aquellas personas que pueden ser desintoxicados, que se les puede llegar a tiempo. Fíjense la diferencia. Ya estos son individuos que no hay nada que hacer, que hay que dejarlos que se vayan felizmente, porque ya eligieron ese mundo y no hay manera de rescatarlo. Para ellos es su felicidad. Digo eso lamentablemente. Entonces, la ley habla de una categoría de experimentar. Oigan, distinguidos amigos comunicadores, el experimentar es aquel usuario que lo hace por primera vez y puede ser rescatado. Pero cuando se convierte en habituado, que usa varias sustancias ya de manera más regular, ya hay un problema. ¿Por qué? Porque ya usted empieza a dañar sus neuronas y esas no son reivindicativas. O sea, esas no vuelven. Daño irreparable. Irreversible. Irreparable. Entonces, el camino que hay de la conducta del habituado al drogodependiente ya no es muy lejano. Un habituado es difícil que se separe del consumo. ¿Por qué? Porque la ciencia médica ha establecido dos grandes consecuencias del uso de sustancias, que es el síndrome de abstinencia, que es cuando usted dice que la va a dejar la sustancia, pero se vuelve loco, porque hay un sentimiento que lo tiene a usted agarrado y no puede salir del problema. Usted dice que la dejó, pero en su interior dice que tiene que volver de nuevo. Esa es la adicción. La adicción. Mire y el síndrome de tolerancia. Miren cómo esa gente, cómo son. Que todavía es peor. Entonces, miren esto. Es un llamado que hacemos a la población para que no se fijen solamente en lo que pasa en aquellos estados donde se ha legalizado la marihuana. La marihuana no es posible en este país ni en ninguna parte. ¿Por qué? Porque hay fundamentos médicos. No, y es una droga. Aunque muchos quieren decir que el alcohol es legal, pero que realmente la marihuana es una droga que te mete en la adicción. Óyeme, todo tu sistema nervioso va a estar afectado
de una manera significativa Te digo que tu yo he escuchado, sistema te digo que yo he cardiovascular. escuchado que la marihuana es medicinal. No, eso es una tendencia que tienen. Óyeme bien, que dicen que sirve para ciertos dolores. No es que lo estemos negando. Lo que no estamos aprobando son los daños colaterales que hace. Todavía sigue dañando la memoria. 10 veces más cancerígena que el tabaco. Y le daña la memoria. Pérdida de la memoria con 5 o 6 años usted consumiendo. No, y todo el que está inmiscuido lamentablemente en el mundo de ese flagelo maldito de las drogas, ha comenzado en su gran mayoría por la marihuana. O sea, la marihuana marca el inicio. Exacto. De las ilegales es la de inicio fundamental. ¿Qué pasa? ¿Qué tú podrías visualizar en países ya como Estados Unidos, que está promocionando en algunos estados, o en una gran mayoría de estados ya, la legalización de la marihuana? Bueno, la recomendación nuestra es que deben cambiar ese tipo de enfoque y dar un giro, no a una legalización plena. Lo que tienen que hacer es dedicarle más tiempo a las campañas de prevención. Ellos tienen los recursos, abogar porque haya prohibiciones que no solamente vayan a sancionar de manera drástica, sino que haya un enfoque en salud pública. Usted viola la ley, que se haga lo que estamos haciendo nosotros, lo que se va a hacer en ese anteproyecto de ley, que no es una ley de castigo, es una ley que vamos nosotros a fijar la atención en el ser humano, una ley humana, una ley que se va a fijar en la salud del individuo, una ley que va a velar por los niños, Domingo, pero por las niñas. Hay una tesis que muchos avalan, que dicen que a la gente le gusta lo prohibido. Exacto. Y que si se liberan esas drogas, sobre todo la marihuana, la gente entonces no la va a consumir porque ya no hay un porqué, a la gente le gusta lo prohibido. Es una teoría que se ha querido imponer desde años. Sí, lo prohibido y lo que le gusta al cabeza del grupo. Luciano, ¿qué usted dice? Es que si no me dejan estar ahí, entonces ese es el requisito que me ponen. Es una novela falsa. Es una novela falsa. Que le han vendido totalmente falsa. Y reitero la recomendación. Sí, yo entiendo. Hay que vivir en familia de manera sana. De manera sana. Hay muchas cosas que nos permiten a nosotros desarrollar actividades productivas, actividades de cercanía, actividades de socialización. Señores, no hay que buscar de la sustancia. La sustancia lo que van a hacer es alejarnos. Fíjense que hoy en día hay fenómenos que no han podido ser contrarrestados, como el embarazo a destiempo. La misma violencia también tiene en cierto modo, consecuencias en ese consumo arraigado. La delincuencia. De sustancias, la gente misma que anda... delincuencia. Sí. Entonces, Sí, porque... hay que seguir insistiendo en la educación, y también en el manejo situacional. Los valores en los hogares Claro que se han sí. ido perdiendo. Claro que sí, la educación en valores es algo que es fundamental para poder usted llevarlo a cabo en su familia. Hay que pregonar con el ejemplo. Reiteramos, no es posible que usted siga pensando que en la escuela, que en el colegio son los encargados de formar a su hijo. Si su hijo no va con la formación mínima que usted debe darle, de que respeten lo ajeno, de que respeten a los demás, de que respeten a su tutor, a su maestro, de que respeten a sus amigos, y que en base a ese respeto ajeno es que vamos a conseguir la armonía y la paz. Entonces, no busquemos nada. Esos son los valores cristianos, creer en Dios. Las iglesias también son un punto de apoyo. Don Domingo, ¿cómo se explica, por ejemplo, en Estados Unidos, en lo que le llaman el Bajo Manhattan, Downtown, hay tiendas que le venden una porción de marihuana, lo que le llaman la marihuana recreativa, la venden en un comercio lícito, paga impuestos esas tiendas, pero, ojo, aquí, don Domingo, el que atraca la banca, el que arranca la cadena, el que arranca la cartera, anda drogado, para hablar de un lenguaje llano. Anda drogado y anda en su droga. Exacto. O sea,
anda drogado, o sea, porque está utilizando la droga y anda buscando su continuidad de consumo. Que sin eso no hacen el atraco, por ejemplo. Eso que atracan banca y arrancan cadenas y arrancan cartera. Sí, en un % muy elevado. Hay estadísticas que reflejan que bajo los efectos de sustancias, alcohol, tabaco, pues tienden a incrementar ese tipo de acciones delictivas. Ahora, hizo referencia hace un momento al condado de Manhattan. Correcto. Nueva York, como estado, ha sido de los últimos estados que ha asimilado la legalización del cannabis, o lo que es lo mismo, la marihuana. Sí. Entonces también ha habido un incremento en las actividades delictivas. Déjenme decirle que recientemente 2 universidades en los Estados Unidos han demostrado que aquellas ciudades donde ha habido legalización, ha habido un incremento de los accidentes de tránsito. Oigan bien. También. Sí, un incremento en las acciones de violencia, en los pleitos en las universidades, en el uso de armas de fuego en las universidades, lamentablemente en la muerte que ustedes han visto, de jovencitos que entran a mansalva a matar a compañeritos. Ahí está la droga también. Eso también se ha visto reflejado con conductas que han sido motivadas por el uso indiscriminado de sustancias ilícitas. Domingo, finalmente, y más para orientación de la población, sé que el Consejo Nacional de Drogas y la Dirección Nacional de Control de Drogas son de instituciones del Estado, estatales. ¿Qué roles tiene cada una? Sí, ya yo le expliqué que el ámbito de acción del Consejo es la reducción de la demanda. ¿Qué significa eso? Eso es lo atinente a las políticas públicas en la educación preventiva. Nosotros somos los encargados de diseñar los planes y estrategias de todo lo que tiene que ver con la prevención integral a todo lo largo y ancho de la geografía nacional. Ahora, ¿cuál es la función de la DNCD, institución hermana? De llevar a cabo las políticas de represión, de interdicción, conjuntamente con todos los sectores que ellos requieran para tales fines. O sea, perseguir. Interdicción y reducción de la demanda son 2 ámbitos diferentes. Lo de nosotros son políticas preventivas en el ámbito de la educación. Lo de ellos pero es hay un vínculo, perseguir el delito y el crimen de la narcoactividad. Entre ambas instituciones. Hay un vínculo. Nosotros regularmente todas las actividades que hacemos compartimos, al igual que ellos nos envían siempre los esfuerzos que ellos hacen en la interdicción, en la persecución. ¿Son paralelas las instituciones o hay una superior? Son instituciones que nacen de la misma ley y van a seguir unidas en este anteproyecto de ley. El Consejo es superior a es nivel el de órgano jerarquía. Rector de las políticas públicas. Eso sí. ¿Y la Dirección General de Control de Drogas, entonces, defínamela? Él la dijo, él la explicó. Sí, es el órgano de persecución. Sí. El otro y es el que Consejo. tiene a su cargo el otro ámbito de acción en las políticas públicas en contra de la sustancia, que se denomina control de la oferta de sustancias. El otro es el Consejo, entonces. Que es reducción de la demanda. Bueno, vamos a agradecer sobremanera al director Cibao Central Norte del Consejo Nacional de Drogas, nuestro amigo el licenciado Domingo de Prat, un hombre muy conocido en el área también del derecho, ¿verdad? Muchas gracias, Domingo. Tú sabes que este programa, La Ciudad en Vivo, y todos los programas del Grupo Medios del Norte están en apoyo a este trabajo encomiable, titánico del Consejo Nacional de Drogas, y sobre todo en tu persona, que tiene ya 18 años en Santiago y el Cibao con esta gran responsabilidad, una responsabilidad tremenda, de verdad, de tener este rol, de brindarle este apoyo a la sociedad dominicana. Muchas gracias, Domingo. Agradecemos humildemente esta gran oportunidad en este espacio televisivo y que nos honra aquí en esta ciudad de Santiago tenerlo. Bueno, nada, vamos a la pausa. Ya regresamos. A Domingo hay que darle un cafecito de Café Cora. Una tacita. Claro, ya regresamos con La Ciudad en Vivo. Vamos a un pequeño break. Sigue con nosotros. Somos La Ciudad en Vivo.